Hola, buenas tardes. Estamos ya grabando y transmitiendo una nueva clase de este curso quincenal sobre la obra de Sigmund Freud. Buenas tardes a todos. Vamos a esperar un poquito a que la gente vaya llegando. Bueno, son las 5 de la tarde y aquí estamos un jueves más con la obra para llevarles a todos a vuestras casas la obra de Sigmund Freud, la obra del psicoanálisis, del padre del psicoanálisis. Mi nombre es Pino Lorenzo López y soy psicóloga, colegiada por el Colegio de la Psicología de Las Palmas de Gran Canaria, desde España, transmitiendo, y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, donde he desarrollado toda mi formación, donde desarrollo toda mi formación en psicoanálisis y en clínica psicoanalítica y bueno, de la que soy integrante pues hace más de 25 años aproximadamente. Bueno, como siempre vamos a empezar con la clase, estamos con los casos clínicos y ya hemos visto dos casos clínicos, hemos visto el caso de Dora, el caso de una histeria y luego vimos el análisis de una fobia de un niño de 5 años, el caso Juanito. Hoy nos vamos a meter con el tercer caso clínico, que es un análisis de un caso de neurosis obsesiva y tiene como subtítulo El hombre de las ratas. Ya van a entender después por qué se le da este sobrenombre a este caso. Bueno, la neurosis obsesiva es de las estructuras patológicas más complejas. Espero que se esté escuchando bien. Bueno, si no se escuchara bien y me pueden decir, lo agradecería. Como digo, la neurosis obsesiva es de las estructuras patológicas más complejas, incluso más compleja que la psicosis, podríamos decir. Y hoy vamos a ver un poquito el porqué de esta complejidad, ¿no? Este caso en concreto es un caso que Freud atiende atiende en su consulta de Viena en el año 1907 y que luego en el año 1908 él lleva al primer congreso psicoanalítico en Salzburgo. Lleva el caso, hace la presentación de este caso, que le lleva 4 horas de presentación, o sea, imagínense. Luego es en el año en 1909 cuando publica el texto que vamos hoy a trabajar. Análisis de un caso de neurosis obsesiva. Pero bueno, el texto prácticamente es la transcripción de la presentación del caso en este congreso. Bien, bueno, es un hombre que se presenta en la consulta de... No sé si alguien me puede decir que tengo... Bueno, puedo ponerlo aquí, perdón. Vale, perfecto, se escucha bien. Es un hombre de formación universitaria que se presenta en la consulta de Freud manifestando padecer representaciones obsesivas ya desde su infancia, pero con particular intensidad se han hecho particularmente intensas desde hace 4 años hasta el momento en que consulta. El contenido principal de las representaciones obsesivas es que el temor de que algo, alguna desgracia o algo le va a suceder a la persona amada por él, ¿no? A la mujer de la que está enamorado, ¿no? Además de estos pensamientos obsesivos que se le imponían, también tenía impulsos obsesivos
como el de ir a cortarse con una navaja de afeitar el cuello, o también tenía diferentes, ¿cómo se dice?, prohibiciones sobre cosas triviales del día a día. ¿Vale? Este era un poco el cuadro inicial que nos presenta, que le presenta al paciente cuando llega a la consulta de Freud. Bueno, el paciente parece ser un hombre de inteligencia despejada y penetrante y acude a Freud. Inicialmente el motivo por el que acude está en relación con sus obsesiones, que luego lo vamos a explicar. Y bueno, él va para ver si Freud le puede hacer un certificado donde en ese certificado quede constancia de que él tiene que llevar a cabo determinada acción, que es un ritual obsesivo o un mandato obsesivo, ¿no? Que le viene a pedir como a Freud que le haga ese certificado de que él tiene que llevar a cabo ese ritual como por su salud mental, algo así, ¿no? Freud le dice, por supuesto, que no hace ese tipo de informes, y entonces le dice, bueno, pues entonces tráteme de estas obsesiones que padezco. Y entonces empieza el tratamiento del caso. El sujeto empieza a hablar de su sexualidad, dice, sin que Freud le haya indicado, ¿no? Freud deja abierto, como los psicoanalistas, siempre invitamos al paciente a asociar libremente y que sea el paciente el que elija el tema de, del análisis, el tema por el que del que quiere analizar, ¿no? Entonces empieza a hablar sobre su sexualidad, ¿no? Él había leído poco, no mucho, pero tenía alguna noción de la obra de Freud. Bueno, sabía que la sexualidad en la obra de Freud pues era un concepto central. Entonces, pareciera como si quisiera contentar a Freud, empezando su relato hablando de su sexualidad. Entonces le dice que su sexualidad fue muy precoz y recuerda una escena que hubo de desarrollarse teniendo él entre 4 y 5 años, que tenía una institutriz joven y muy bonita, y una noche la institutriz, que estaba tumbada en el sofá, él le pidió meterse debajo de su falda y ella le dejó a condición de que no dijera nada. Y debajo allí de la falda, pues el niño le había tocado el cuerpo y le había tocado sus genitales, ¿no? A partir de aquel momento, estos son recuerdos que tiene el paciente en la edad actual, ¿vale? Cuando acude a consulta con Freud. Dice que a partir de aquel momento se le impone el deseo obsesivo de ver a mujeres desnudas, ¿no? Pero a la vez que se le presentaba en alguna ocasión este deseo de ver alguna mujer desnuda pues, que fuera de su agrado, dice que le aparecía a la misma vez una inquietud o un temor que se traducía en que por haber tenido esos deseos, algo malo iba a ocurrir. Vale. Y algo malo iba a ocurrir y para evitar una desgracia o que algo malo ocurriera, él tenía que estar, que se veía obligado a hacer algo, a llevar a cabo alguna acción, ¿no? Vale. Dice que el paciente dice, yo creo que esta situación es el inicio de la enfermedad. Y dice Freud, dice, no, no es el inicio de la enfermedad, es la enfermedad misma. Ya en este relato que hace el paciente, ya se puede ver la estructura de la neurosis obsesiva, ya se puede ver los elementos de que se compone la neurosis obsesiva. Por un lado, habría un impulso erótico en forma de placer de mirar, ¿no? Como la denomina Lacan, la pulsión escópica, ¿no? Luego habría un afecto, un temor por tener esos deseos que se traduce en un mal presagio,
alguna desgracia va a ocurrir por tener esos deseos, ¿no? Pero a la vez, para evitar esa desgracia, tiene que llevar a cabo una serie de acciones para contrarrestar o para defenderse, ¿no? Entonces, esos son los componentes que hay en todo acto obsesivo. Un pensamiento voluptuoso, incestuoso, erótico, que generalmente suele ser inconsciente, suele aparecer inconsciente, no suele aparecer como en este caso en la conciencia, ¿no? Aquí el paciente es capaz de verbalizar que es frente a esos deseos que le aparece ese temor a que ocurra algo, ¿no? Eh, como digo, ¿no? Entonces está ese deseo erótico, está el castigo, ¿no? Frente a ese deseo, el castigo por desear eso, y está la defensa frente a ese castigo. O sea, aparece todos los elementos de un acto obsesivo, ¿no? Muchas veces los actos obsesivos, cuando se manifiestan en las personas adultas, ¿no? Porque en este caso Freud dice, no es el inicio de la enfermedad, es una neurosis obsesiva en toda regla, en este caso sería una neurosis infantil, ¿no? Lo que pasa es que luego estos pensamientos van a seguir acompañando al sujeto el resto de su vida, ¿no? Entonces, como digo, normalmente como se suelen presentar muchas veces los pacientes con estos, en estos casos, con los pacientes neuróticos obsesivos, suelen presentar unas ideas obsesivas que se le imponen, ¿no? Muchas veces no asocian esa idea obsesiva a ningún deseo erótico, a ninguna situación concreta o a ningún pensamiento, ¿no? Eh, entonces se le imponen estos pensamientos y a la vez que se le impone aparece, como puede ser, por ejemplo, el de que va a ocurrir una desgracia, a la vez que se le impone el pensamiento aparece la medida de defensa frente a ese pensamiento obsesivo. Si llevas a cabo tal acción, no va a ocurrir la desgracia. ¿Vale? Bien. Vale. Entonces dice Freud que siempre que aparecía el deseo en el niño, en el infantil, en el pequeño voluptuoso, dice Freud, siempre que aparecía el deseo, aparecía después ese pensamiento, ¿no? De que iba a ocurrir una desgracia, ¿no? Entonces lo que nos encontramos es un conflicto en la vida anímica del niño, donde frente a sus deseos eróticos aparecía o se le imponía el pensamiento de que una desgracia iba a tener lugar, ¿no? Se genera un conflicto en el sujeto, ¿no? Si tengo estos pensamientos, si tengo estos deseos, va a ocurrir una desgracia. No puedo tener estos deseos. Y además no solo no puedo tener estos deseos, sino que además tengo que contrarrestar esa desgracia haciendo determinadas acciones. Vale. Entonces, dice Freud, bueno, lo más seguro que esa forma que es característica de la neurosis obsesiva, donde aparece como indeterminado un peligro, ¿no? Va a tener lugar un peligro, dice que, bueno, en el caso de este sujeto, en la edad en la que se encontraba, 5 o 6 años, seguramente que ese peligro fuera la muerte del padre, ¿no? Estando como estaba en, en el complejo de Edipo, en la etapa del complejo de Edipo, ¿no? Es decir, que la frase o el temor obsesivo se podría representar de la siguiente manera. Si tengo el deseo de ver desnuda a una mujer, mi padre morirá. El afecto penoso, ¿no? La culpa frente a ese deseo erótico, da lugar a impulsos que tienden a hacer algo para alejar la desgracia, ¿no? Tengo que llevar a cabo determinada medida de protección para que la desgracia no tenga lugar.
Además de esto, acompañaba también al paciente, nos dice Freud, una especie de delirio que consistía en, también aparece en esta edad muy tempranamente en su vida, ¿no? Y era el delirio de que sus padres, eh, sus padres conocían sus más íntimos pensamientos porque él sin darse cuenta los decía en voz alta, ¿vale? O sea, que sus padres eran conocedores de los pensamientos que él tenía, ¿no? Esta era un delirio, nos dice Freud, ¿no? Vale. Va a concluir Freud, esta es una primera sesión, ¿no? Donde se desarrolla todo esto que hemos hablado, y va a concluir Freud que con esta primera sesión lo que hemos visto es una característica de la neurosis obsesiva, cómo es que jamás falta en ellos, en los neuróticos obsesivos, una actividad sexual prematura, ¿vale? En la historia, en el análisis del neurótico obsesivo, siempre llegamos a una prematura experiencia, actividad sexual. Característica que diferencia a la neurosis obsesiva con la histeria, donde en la histeria no necesariamente tiene que aparecer esta actividad sexual prematura, ¿vale? Incluso lo que se creía al inicio, porque muchas veces las mujeres histéricas le contaban a Freud situaciones en las que habían sido seducidas por un adulto. Freud luego llega a descubrir en la labor de investigación que muchas veces esos sucesos habían sido fantasías de seducción y no hechos reales, ¿vale? Sin embargo, en el neurótico obsesivo nos vamos a encontrar una actividad sexual prematura. Vale. Bien. Siguiente consulta. En esta consulta, aquí va a aparecer ya y le va a contar este paciente, eh, P, lo llama Freud en este texto, porque además este era un paciente, ¿no? Era una persona de Viena, y Freud cuando pues, hacía públicos los casos clínicos sobre los que trabajaba, pues claro, frente a la labor investigadora y de difundir los descubrimientos que él estaba haciendo, aparecía también pues todo el- bueno, ¿cómo se dice? El cuidado que tenía que tener eh, ¿no? para cuidar la confidencialidad de este paciente ¿no? Y que nadie supiera de qué paciente se estaba hablando, ¿no? Entonces dice, pero hay una cosa muy interesante, dice, a la hora de escribir sobre el caso, dice, aquellos datos más superficiales precisamente eran los que evité publicar en contraposición de los datos más íntimos, porque los datos más íntimos nadie iba a identificar con los datos más íntimos o de su sexualidad más íntima, nadie iba a identificar quién era el paciente. Sin embargo, con los datos más superficiales, pues sí, ¿no? Con lo cual es paradójico, ¿no? Que justo pues tiene que, o para poder trabajar el caso y publicar el caso, porque él dice, vale, sí, puedo falsear un poco el caso, pero claro, si falseo muchos datos, a la hora de publicarlo, eso puede ser contraproducente, ¿no? Para la labor de difusión y de conocimiento, como él quiere hacer llegar a todos el conocimiento o lo descubierto tras este análisis, ¿no? Entonces, pues bueno, no puede falsear mucho los datos, ¿no? Entonces dice que el motivo de consulta, el motivo por el que llega este paciente a Freud, es porque estaba haciendo
los ejercicios militares del servicio militar y en una conversación que está con dos oficiales, uno de los cuales estaba considerado dentro del ejército como un oficial bastante cruel, ¿no? Porque solía defender los castigos físicos y además ¿no? Ante el cual ya nuestro paciente alguna vez se había rebelado, ¿no? Contra la defensa que este capitán hacía de los castigos físicos. Y entonces este capitán, el capitán cruel, lo llama Freud, le cuenta o relata allí una tortura, un método de tortura que ocurre en Oriente, ¿no? Y este método de tortura consiste, entonces el paciente se lo va a contar a Freud y empieza a ponerse súper nervioso, muy, muy nervioso, ¿no? Dice, no se lo puede contar, no se lo puede contar. Le dice a Freud, por favor, evíteme pasar por este mal trago. Claro, Freud le dice, usted sabe que la regla fundamental del psicoanálisis es que, y la regla fundamental que se debe seguir es que uno debe de decir todo aquello que le venga a la mente, ¿no? Con lo cual no puedo concederle su deseo. Dice, si quiere yo le puedo ayudar a relatarlo, pero lo tiene que relatar, ¿no? Y le dice Freud, ¿tiene que ver ese método de tortura con el empalamiento? Dice el paciente, no, no. Dice, la persona es atada y cuando es atada le ponen, ¿no? Y todo esto lo va contando y se interrumpe, ¿no? Dice Freud, en la cara del paciente mientras lo contaba estaba la expresión de horror, pero a la vez una expresión del placer de algo pretéritamente, de un placer pretéritamente conocido. Bueno, voy a explicar por qué para que lo entiendan. Bueno, la tortura consistía en acoplar un recipiente al ano de la persona que iba a ser torturada e introducirle ratas por el ano. De ahí el hombre de las ratas, ¿no? Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Esa expresión que dice Freud de horror, pero a la vez de ese placer pretérito, dice Freud, bueno, tiene que ver con el placer anal, ¿no? El placer anal o la etapa anal por la que, del desarrollo psicosexual, ¿no? Del sujeto humano, ¿no? Entonces dice que simultáneamente a cuando el capitán estaba contándole esta tortura, surge en nuestro paciente la idea eh, de que, a ver cómo era, de que aquello iba a suceder a una persona que le era muy querida. Inicialmente Freud deduce que esa persona querida es su amada, su novia, para después añadir que no solo es su novia a quien le iba a suceder esa tortura, sino también su padre, ¿no? En un momento determinado de la sesión, el paciente comete un lapsus que le da a entender a Freud que el peligro o el peligro que conllevaba o el pensamiento que se le imponía era que esto le pudiera suceder a su novia o a su padre. ¿Vale? Vale. Entonces, además de que esto, ¿no? Esto ocurre con el capitán y con otro teniente que estaban ahí escuchando esto que el capitán les estaba contando, pero un rato antes de esto, nuestro paciente, el señor P, había en el trayecto, ¿no? de las maniobras, habían iniciado una caminata y había perdido las gafas, las lentes. Entonces él, no queriendo detener la marcha del grupo, había dejado las lentes donde no se puso a buscarlas y pensó, bueno, pues ya pediré unas lentes a mi óptico, unas lentes nuevas, ¿no? Entonces, al día siguiente, el capitán Cruel, viene, se acerca al señor P y le dice que
que bueno, que un paquete ha llegado a correo a nombre de él y el teniente A ha pagado el reembolso para recibir ese paquete. Son 380 € y tiene que pagarle al teniente A esa cantidad de dinero. Pues automáticamente que aparece, hola, buenas tardes a los que lo están viendo. Si alguien quiere hacer algún comentario, si se oye bien, estamos encantadas aquí de escuchar o incluso preguntas, dudas, lo que quieran hacer. Bueno, dice que entonces en el momento en que el capitán le dice esto, surge en él la sanción, ¿no? Frente al temor, deseo, ¿no? Temor a una persona querida le va a suceder la tortura de las ratas, aparece la sanción. Y la sanción se formula en la siguiente manera. No vas a devolver los 380 coronas al teniente, porque si se lo devuelve eh, se va a cumplir el temor obsesivo. Pero a la vez que aparece la sanción, aparece, que esto era algo característico en este caso, en el caso del señor P, aparece un mandato en forma de juramento, que es, tienes que pagar las 380 coronas al teniente A. Esto es un pelín embrollo, pero lo que tenemos que tener claro es, frente a un temor obsesivo, seguramente este temor obsesivo asociado con algún impulso sexual, seguramente acaecido durante la escucha del relato de esta tortura, de este método de tortura, ¿no? que estaba el capitán contando, ¿no? Aparece el temor obsesivo y frente al temor obsesivo aparece la sanción, una sanción para que el temor obsesivo no se cumpla, pero a la vez aparece el mandato. Tienes que pagar las 380 coronas al teniente A. Vale. Pero ocurre una cosa. Bueno, entonces el paciente empieza a tratar de cumplir con el juramento, ¿no? Para libertar a las personas queridas de ese sufrimiento, ¿no? Pero no consigue, por determinados motivos exteriores, no consigue cumplir con el juramento. Entonces, no consigue cumplir. Entonces, dice, entonces luego por fin encuentra al teniente A, le va a tratar de pagarle lo que le debía, el teniente A le dice, no, yo no he pagado, no le he pagado a usted nada. Dice, de hecho yo no me encargo de las cosas de correo. Quien se encarga de las cosas de correo es el teniente B. Debe ser el teniente B quien le pagó a usted la recepción de ese paquete. Entonces esto vuelve loco a nuestro paciente, ¿no? Porque ya el juramento estaba sobre la base de una premisa que era incorrecta. El teniente A no había hecho ese reembolso, pero él tenía que cumplir el juramento. Siguiente sesión. En la siguiente sesión, el paciente sigue enredado. Imagínense, ¿no? ¿En qué contradicciones se encuentra el paciente, ¿no? Tiene que cumplir un juramento, un mandato, pero un juramento, un mandato a la persona que no ha realizado ese reembolso, pero él se ve obligado a cumplirlo para que no ocurra la desgracia. Entonces él sigue embroroñado en todo esto y entonces dice, bueno, lo que voy a hacer es que voy a hablar con el teniente A y pedirle que sea él el que le da el dinero al teniente B. De esta manera se cumple el juramento.
Bueno, pues él propone, al día siguiente van a tener un encuentro con el teniente A y él se propone directamente ir al teniente A y explicarle, mira, me pasa esto y por favor usted hágale llegar este dinero al teniente B, ¿no? De tal manera que cumpla su juramento. Pero no se lo dice, cuando ve al teniente A no se lo dice. Entonces, con posterioridad, ve al asistente, el teniente A ya se va, y ve al asistente del teniente A y le dice que durante la tarde va a ir al lugar donde estaba el campamento, ¿no? donde residían los militares y donde se encontraba el teniente A, que estaba a 1 hora en coche de donde se encontraba el paciente, y le dice que le diga que va a ir por la tarde pues, para poder resolver un problema que tiene. Pero a la vez tiene que ir también a correos, a la oficina de correos que está a 3 horas en ferrocarril de donde se encuentra él, para recoger el paquete. Bueno, pues a partir de este momento el paciente entra en una situación de argumentos y contraargumentos de lo que debe y de lo que no debe hacer. Característica o síntomas muy característicos de la neurosis obsesiva, ¿no? A la vez que se están imponiendo una cosa, se están imponiendo la contraria, hacer la contraria. Entonces, el paciente está ahí, voy a coger el ferrocarril para ir a correo, pero no, como voy a ir a correo está en una contradicción permanente. Entonces, nos dice pero una cosa que me resultó muy interesante, dice, aquí en estos casos, dice, o en este caso, el azar resolvió la situación. Y un revisor que pasaba por allí, en ese momento por el andén, le pregunta, ¿va a subir al tren? Él se vio obligado a subir al tren y de repente se vio en el tren yendo a ese lugar al que se dirigía, ¿no? Pero a la vez que se ve, ¿no? Un poco por azar, sube al tren, dice, no, me voy a bajar en la siguiente estación para volver atrás a mi puesto a mi lugar de partida. Pero entonces en ese momento pasa un revisor que está recogiendo, tomando notas sobre las personas que van a comer en el tren, y le dice, ¿usted va a comer en el tren? Y él le dice, sí, sí voy a comer. Bueno, pues ese compromiso de que iba a comer en el tren hace que empiecen a pasar todas las estaciones y él no se baja del tren. Se propone, en la siguiente estación me bajo del tren y vuelvo para atrás. Y llega a la siguiente estación y no se baja del tren. Así hasta que llega a una estación en la que se va a bajar, pero de repente piensa, no, que aquí hay familiares míos que viven en esta localidad, no puedo bajar. Toda una argumentación y contraargumentación que embrollan, ¿no? Es, esto lo vamos a hablar, no lo he dicho, ¿no? Pero este caso clínico lo vamos a ver en dos clases, ¿vale? Y lo vamos a ver en la siguiente clase, no en esta. Una característica del neurótico obsesivo es el síntoma en dos tiempos, ¿no? El síntoma en dos tiempos. En una primera ocasión en una primera ocasión quita la piedra, ¿no? De repente ve una piedra en el camino, en un camino, y piensa que su amada va a pasar en un coche, en un carruaje de caballos ahora por ese lugar, dice, voy a quitar la piedra para que no, el carruaje no vuelque, ¿no? Pero a la vez que quita la piedra, dice, no, voy a dejar la piedra donde estaba para no mover nada de cómo estaba en la situación. Entonces, hace un acto de amor por un lado, sería en dos tiempos, ¿no? El síntoma en dos tiempos. Hace un acto de amor en dos lados, quita la piedra, pero a la vez hace un acto de hostilidad en un segundo tiempo, pone la piedra, ¿no? Entonces, bueno,
no sé por qué les comento esto ahora, pero me recordó, ¿no? Esto de los dos tiempos de, de ir y a la vez no ir, de, ¿no? Característico del neurótico obsesivo, ¿no? Que es lo que, por lo que uno de los afectos más característicos de la neurosis obsesiva es la duda. Además de la culpa, la duda. Están enfermos de duda, ¿no? O sea, la locura de la duda se conoce también a la neurosis obsesiva, ¿no? Siempre están barajándose entre dos, además siempre en una cosa dilemática, ¿no? Entre dos posibilidades, ¿no? Que lo deja ahí eternamente, eternamente, sin decidir, sin decidir. Por eso digo que es interesante esto que decía antes del azar, ¿no? Porque de repente pasa un revisor y, y el destino de él se resuelve, o sea, toma la decisión de coger el tren porque algo del azar le empuja a que coja el tren, ¿no? No por una decisión de su voluntad, ¿no? Vale. Bueno, vale. Vale. Bueno, en la siguiente sesión, Freud le dice al paciente, bueno, ¿por dónde va a continuar hoy? ¿No? Le dice. Y aquí el paciente empieza a hablar de la muerte de su padre, ¿no? Dice Freud, era curioso porque eh, se le había impuesto la obsesión, el temor obsesivo de que el padre pudiera sufrir la tortura de las ratas, ¿no? Dice, pero es que su padre hacía varios años que había muerto. Es decir, que el pensamiento obsesivo, el temor obsesivo no tenía ninguna lógica. Es decir, era un temor de que muriera alguien que estaba muerto, ¿no? O sea, no tenía ninguna lógica. Como, como los síntomas, los productos de la neurosis obsesiva no tienen ninguna lógica aparente ni racional. Por eso que desde la conciencia no se puede tratar al neurótico obsesivo, porque no tiene una lógica. Hay que ir a lo inconsciente reprimido, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la clase, para tratar y para ver qué es lo que le pasa al sujeto que está sumido en ese mar de dudas, ¿no? Vale, bien. Vale. Entonces empieza a hablar de la muerte de su padre y dice, bueno, que cuando su padre muere, bueno, había experimentado una mejoría bastante considerable y él le había preguntado al médico si ya estaba fuera de peligro y el médico le había respondido, bueno, tienen que pasar 48 horas para ver si ya está fuera de peligro. Bueno, pues él pensó que él no iba a morir en esas 48 horas, pues va y el padre se muere. Entonces cuando le avisan, le dice, mire que su padre ha muerto, él se culpa, se reprocha, cómo pude irme de su lado, unos reproches, unas autoacusaciones muy exageradas. Aquí Freud le dice que esas autoacusaciones, que además nos dice Freud, que inicialmente no aparecieron con tanta intensidad los reproches, sino que aparecieron un año y pico después, cuando muere una tía del paciente, pues es en ese momento cuando aparece en él, se hace, la idea obsesiva en forma de reproche, aparece de ese sentimiento de culpa por no haber hecho, por haber dejado solo al padre, ¿no? Un año y medio después de la muerte del padre. Entonces, bueno, Freud aquí le empieza a explicar que bueno, que, que bueno, que si eso lo pregunta a cualquier persona, pues seguramente le dirán que esos reproches son exagerados, ¿no? Que no se corresponden con la realidad, ya que él cuidó a su padre mientras estaba vivo y bueno, y un descuido que se fue y que él no había matado al padre, ¿no? Bueno, pues, que el padre no estaba tan bien como parecía y murió.
Pero dice Freud, dice, esto lo diría cualquier persona ajeno a la teoría psicoanalítica. Pero él le va a explicar, desde la teoría psicoanalítica, le va a explicar que el afecto, el reproche, el autorreproche o la culpa es justificada, solo que está desplazada sobre la situación actual. Es decir, realmente el afecto eh, se produce o está en relación con otro suceso acaecido en la historia del sujeto, solo que se desplaza sobre una situación actual. Esta explicación que da Freud al paciente tranquiliza al paciente porque le hace ver que, pues que su afecto de alguna manera está justificado, no se inventa este afecto, está justificado, ¿no? Pese a que le cuesta un poco entender eso que dice Freud, que es en relación a otro suceso anterior, ¿no? Entonces, claro, Freud aquí le empieza a explicar, dice, bueno, claro, es que lo que ocurre es que, bueno, aquí hay un contenido consciente que es sobre lo que está enlazado el afecto, ¿no? Que es sobre la muerte del padre, pero luego hay un contenido inconsciente que es la situación real sobre la que el afecto, con la que el afecto tiene directamente relación. Ese contenido inconsciente es un contenido, eh, mm, como dice Freud, inmutable, reprimido, a lo que no tiene acceso el sujeto de ninguna de las maneras, ¿no? Solo sabe de eso por sus efectos, y además es infantil, tiene que ver con lo infantil, es decir, eh, tiene que ver con la, ¿no? Porque no sé si lo he comentado hasta ahora, pero el temor de que su padre muera es el deseo de que su padre muera en el fondo, ¿no? Relacionado, lo decíamos antes, con el complejo de Edipo, ¿no? Deseo de que el padre desaparezca durante el complejo de Edipo porque es un estorbo frente a la madre. Entonces, la culpa que ahora apareciera en relación, o sea, que aparezca la culpa en el presente y que esté en relación, por ejemplo, con el deseo de muerte del padre, por eso tanta culpa, no quiere decir que el deseo tenga que ser actual, ¿vale? El sujeto, el paciente lo puede haber deseado o fantaseado en algún momento de su vida. Así es lo inconsciente. Lo inconsciente no necesita exactamente que el afecto y la representación estén unidas en un momento, en el mismo momento, en el momento presente, sino que una representación reprimida, inconsciente, de la que el afecto se ha desligado, puede, esa representación reprimida puede, por alguna situación conflictiva actual, eso sí, del presente del paciente, coge y hace aparición en la conciencia. ¿En forma de qué? De síntoma. Lo inconsciente reprimido hace aparición en la conciencia en forma de síntoma. Y además, no solo hace aparición en la conciencia en forma de síntoma, sino que encima asocia, para despistar más al sujeto, asocia ese afecto absolutamente exagerado, ese afecto infantil, ese afecto, nos dice Freud, incluso sensual, lo asocia con una representación eh, arbitraria, ¿no? Arbitraria en el sentido de exagerada, que no tiene que ver. Lo cual el paciente se queda absolutamente despistado, no tiene ni idea de por dónde va el asunto, ¿no? Si no es por el trabajo analítico, no podemos llegar a la fuente de donde esos pensamientos, de donde esas representaciones y deseos se hallan en estado
reprimido y en estado inconsciente. Y en estado inconsciente. Bien, bueno. Bueno. Entonces aquí Freud dice una cosa súper interesante y va a comparar la labor analítica con las antigüedades que él tiene en su consulta. Freud tenía en su consulta, en su consultorio, muchísimas antigüedades. ¿No? Eh, ¿Cómo se dice? Ay, no me sale la palabra. Las antigüedades, las coleccionaba antigüedades. ¿No? Y siempre los amigos, familiares, cuando iban hacían un viaje, le traían una antigüedad del lugar al que iban. ¿No? Entonces dice que esas antigüedades conservaron todo su... se conservaron, esas antigüedades se conservaron porque estaban enterradas. ¿No? Mientras esas antigüedades estaban enterradas, conservaban intacta su fuerza. ¿No? Cuando esas, ¿no? Como lo inconsciente, mientras lo inconsciente está enterrado en lo más profundo del aparato psíquico, conserva toda su fuerza, ¿no? Como las antigüedades, se conservan perfectamente. Una vez que son desenterradas las antigüedades, ya pueden influir sobre ellas los efectos del tiempo, del paso del tiempo, ¿no? Ya pueden influir sobre las antigüedades e irse deteriorando. Precisamente lo que mantenía conservadas a las antigüedades era que estaban enterradas. Pues bien, lo mismo ocurre con lo inconsciente. Mientras lo inconsciente está enterrado en lo inconsciente, ahí eso mantiene su fuerza inalterable. No hay nada que pueda llegar ahí. Pero cuando la labor analítica consigue desenterrar esas ideas de lo inconsciente y llegan a la conciencia, ya desde la conciencia se pueden modificar esas ideas inconscientes, que es en lo que consiste el trabajo del analista. El trabajo del psicoanálisis es, una vez traídas a la conciencia esas ideas, intervenir sobre esas ideas. Ahora sí ya puede intervenir, modificar esas ideas, ¿no? Y producir una nueva realidad. Producir una nueva realidad. Porque modificando esas ideas inconscientes, infantiles y reprimidas, ya el paciente va a dejar de sufrir en ausencia, ¿no? Al estar ya en presencia, va a poder ya enfrentarse a eso de otra manera que cuando está en ausencia y solo de eso conoce sus efectos, ¿no? O sea que me pareció muy gráfica, ¿no? La manera en que Freud le explica de esta manera al paciente el trabajo analítico. Vale. Bien, bueno. Siguen las sesiones. Bueno, dice que hay otro recuerdo infantil que tiene cuando tiene 7 años, que era cuando él pensaba que los padres le adivinaban sus pensamientos porque él los producía en alto sin darse cuenta. Pues en este momento dice que se enamora de una niña, de la hermana de un amigo, una niña que era un poco más pequeña que ella y la cual pues no le ponía mucho interés, no ponía mucho interés en él. ¿No? Entonces él tiene la idea de que, bueno, que si le dice a la niña que ha sufrido una desgracia, seguramente que la niña pues le tome interés o tenga interés en él. ¿Y cuál va a ser esa desgracia? Pues que su padre ha muerto. Vuelve a aparecer nuevamente la muerte del padre. ¿No? Vale. Pero además también dice que 6 meses antes de la muerte del padre, él, su novia, su amada, además amada, que, a la cual al padre no le hacía mucha gracia, no le gustaba,
pues 6 meses antes de la muerte del padre, él había tenido también el deseo de que su padre muriera, porque si su padre moría, él se podía hacer rico y de esta manera poder casarse con la mujer de su sueño, ¿no? Ya que en ese momento él era solo un estudiante que no disponía de dinero. Pero dice que también el mismo día, la víspera de la muerte de su padre, había también él tenido ese deseo, ¿no? De que su padre falleciera. Pero la repulsa contra ese deseo había sido tal, cuando apareció, que ¿no? Se puso como la sanción de que si su padre moría, él no iba a heredar nada de lo que le pudiera tocar por parte del padre, porque nada podía consolarle de la terrible, o nada debía, más que podía, nada debía consolarle de la terrible desgracia, ¿no? Vale. Además, el sujeto extrañaba tales pensamientos, ¿no? Porque decía que bueno, que la relación con su padre había sido siempre una relación muy cercana. De hecho, el padre era su mejor amigo como él lo era para el padre. Y salvo algún punto, algún tema en concreto que solían evitar hablar, tenían muy buena relación. Y él, como se expresaba con respecto al padre, expresaba un amor profundo, ¿no? Hablaba como la persona más querida o de las personas más queridas, ¿no? Entonces Freud le dice precisamente que es esa intensidad del amor exagerada a los oídos de Freud, ¿no? Una intensidad de amor exagerada, la que mantiene reprimida la hostilidad, ¿no? Hostilidad que está detrás del deseo de muerte del padre, ¿no? Y la que no permite resolver esa ambivalencia, ¿no? Es decir, la ambivalencia es una característica de las relaciones humanas. Sentir amor y odio, o sentir, más que amor y odio, tendencias amorosas y tendencias hostiles hacia la misma persona, es una característica de las relaciones humanas. Sin embargo, cuando aparece exagerado una de las dos tendencias, como en este caso la tendencia amorosa, lo que debemos de pensar es que la tendencia hostil está fuertemente reprimida en este paciente, en la persona. Y concretamente en este paciente le ocurría eso, que la hostilidad hacia el padre estaba fuertemente reprimida. Lo mismo que ocurre cuando a nivel consciente la tendencia hostil es muy exagerada, que no permite que salga a la luz la tendencia amorosa que también existe hacia la misma persona. ¿Vale? Entonces esto es lo que va a mantener de alguna manera reprimida y va a hacer que, al ser tan fuerte reprimida, que se manifieste en lo consciente, pues en estas fantasías de muerte que de alguna manera estarían detrás de estos rituales, ¿no? De estos rituales para evitar ese temor obsesivo, ¿no? Ese deseo de muerte se transforma en temor, a temor a que ocurra una desgracia, y temor a que ocurra una desgracia que encuentra delante la realización o impone al sujeto la realización de una acción para que no ocurra la desgracia. Bueno, pues todo esto ocurre por estar tan reprimido la hostilidad en el sujeto. Y bueno, ya con esto vamos a ir terminando, porque ya nos quedaríamos en... Entonces, bueno, aquí dice Freud que el paciente se rebelaba un poco frente a todo esto, ¿no? Y le preguntaba cómo era posible, ¿no? Que él no tenía conciencia de esa hostilidad tan grande hacia el padre. Entonces Freud le dice, bueno, y le hace preguntas sobre, ¿no? Sobre eso que le pasa a Freud. Le dice, bueno, digo, no dejo de decir que su caso es un caso realmente grave, ¿no? Y bueno,
y va a requerir, y no dudo de su personalidad, como dice, de que usted tiene una personalidad, ¿no? Muy importante, y no dudo de que podamos resolver todo esto, pero va a llevar su tiempo, ¿no? Lógicamente, estamos hablando de las primeras sesiones con el paciente. Lógicamente va a llevar su tiempo poder desentrañar todo esto en lo que estaba el sujeto metido. Bueno, hasta aquí nos dice Freud, este sería el historial clínico de este sujeto, lo que puede contar de este historial clínico. A partir ya de la próxima clase, ya nos vamos a meter con la explicación de las obsesiones, de por qué se le imponen al paciente las obsesiones que se le imponen, de las ratas, la obsesión de las ratas, y también vamos a ver pues la explicación de la teoría, cómo la teoría nos va a explicar todas estas operaciones que tienen lugar en la neurosis obsesiva. Y bueno, con esto ya pues estaríamos pues terminando nuestra clase de hoy. Y bueno, no sé si hay alguna preguntita. O algún comentario que quieran hacer. Ahora seguimos en 15 días, seguimos con la segunda parte de este historial. ¿Vale? Pues bueno, nos encontramos la próxima y ya saben que pueden encontrar este texto en las obras completas de Sigmund Freud. Chao, hasta la próxima.